aunque es muy difícil de medir. Se estima que los casos de corrupción del personaje de hoy superan los 45.000 millones de dólares. 2 veces lo que se necesitó en el Plan Marshall para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Esto en 13 años al frente del Estado Bolívar. Sí, esa misma donde está el arco minero. Y que siempre se ha vendido como una alternativa para el crecimiento del país y no depender tanto del petróleo. Hablemos del zar de Guayana, Rangel Gómez. Francisco Rangel Gómez nació el 4 de abril de 1953 en la ciudad de Caracas. De niño fue scout. Me lo imagino así de pachoncito. Pero ya de joven estudió en la Academia Militar de Venezuela junto a Chávez. Y egresó como parte de la promoción Simón Bolívar en 1975. Fue general de división, hizo una maestría en Sistemas, Seguridad y Defensa Nacional. No participó en el golpe de 1992, pero lo cataloga como un hecho extraordinario y de reivindicación del pueblo. O sea, era befo de Chávez. Tanto así que apenas llega al poder lo nombra como ministro de Secretaría de Presidencia en el 99. Y en el 2001 le da la presidencia de la CVG, la Corporación Venezolana de Guayana, que está conformada por todas estas empresas. Y tiene que ver con toda la industria metalúrgica. La mayoría eran de capital mixto o privadas y él empieza a estatizarlas, iniciando así el quiebre financiero. En eso se atraviesa el 11 de abril. Se le pide al presidente renuncia, la cual aceptó. ¿Y qué creen que hizo Rangel? No se puso al lado de Chávez, renunció. Porque los sucesos lo obligaban a ponerse del lado del pueblo. Como estoy representando al gobierno nacional y realmente no me siento identificado con las acciones, especialmente lo que ha ocurrido en el día de hoy, prefiero pues salir del sector gobierno y regresar nuevamente a mi fuerza, como se lo he pedido ya formalmente al señor presidente de la República. O sea, Pedro Carmona Estanga. Este suceso no se lo perdona al chavismo, pero sí Chávez. A su regreso lo ratifica como presidente de la CVG y lo deja ahí hasta 2004, donde como representante del movimiento Quinta República se lanza como gobernador del estado Bolívar. Y ahí se quedaría por 13 años. Así que podrán entender que es un poco complicado condensar todos los actos de corrupción que hay en tanto tiempo, pero hice mi mejor esfuerzo. Aquí les va. Comencemos con las obras inconclusas donde está metido el escándalo de Odebrecht y donde los propios empresarios brasileños han confesado que financiaron la campaña de Rangel Gómez y que pagaron coimas. Entre ellas está el puente Orinoquia, que se presupuestó en 800 millones de dólares, pero terminó saliendo en 1.200 millones de dólares. El tercer puente del Orinoco, que nunca se hizo. La represa de Tocoma, que jamás se terminó. De hecho, mi papá vendió material para esta empresa y nunca se la pagaron. Una ampliación de la planta de Pellas que nunca existió. Y otros planes que solo quedaron en proyectos como la Corporación Siderúrgica de Venezuela, la Ciudad del Acero, el Hospital Metropolitano, distribuidores viales al frente de Macro y en la Redoma La Piña. Todo esto lo denunció la oposición, sus archienemigos Américo de Gracia y Andrés Velázquez. Punto 2. La expropiación de las empresas básicas. Se pasaron a manos del Estado, pero desalojando a todos aquellos que habían estado en la industria por años. Entre ellos el papá de María Corina en Orinoco Iron, Minerva. Llegaban en autobuses vestidos de rojo con palos y juguetitos y bueno, sálvense. No les permitían ni agarrar su computadora. Lo mismo pasó en Ferrominera del Orinoco, ahora socialista. Y el caso más insigne es el de Sidor, que en 2008, cuando eran befos de los Kirchner, la convirtieron en Ternium, entonces los argentinos tenían un porcentaje y el Estado venezolano otro. Pero en 2014 firmaron convenio con la empresa china. ¿En qué derivó? Bueno, en la caída progresiva de la producción hasta llegar a 0 en 2019. Si nos vamos a más estadísticas, la destrucción fue letal. Vean, Sidor estuvo produciendo en el 98, año que llegó Chávez, 68% de acero líquido y luego 0. Alcázar aluminio 75% y luego 0. Benalún aluminio 91%, 0. Bauxilún, aquí estaba, ellos producen bauxita y alúmina, de 81%, 80 a 5 y 3. Planta Casima también 0 y Ferrominera pudo estar en un 10%, fue la menos afectada. Además que más nunca se invirtió en modernizar las plantas y según conocedores eso es pura chatarra ahora. Reliquia, podrían hacer un museo. Y esto nos lleva a nuestro otro punto. Los sicariatos. Tanto de empresarios como sindicalistas, la violencia creció tan exponencialmente que ayudó a Ciudad de Guayana a estar en el lugar 7 de las ciudades más peligrosas del mundo y Ciudad Bolívar en el puesto 10. Recuerdo cuando estaba en la universidad, 2007, 2005, por ahí, la modalidad era secuestro express, todo el mundo tenía en sus carros liberen a tal, sobre todo los turcos, que eran las familias con más poder adquisitivo
adquisitivo en la ciudad. Y la de Tumeremo en 2016. Sin embargo, hay muchos casos de derrumbes misteriosos en minerías que no se contabilizan. De hecho, Rangel no quiso aceptar estas dos masacres, pero fueron tan mediáticas y los familiares se desesperaron tanto buscando justicia que no le quedó de otra sino que aceptarlo. Así, pero nunca hubo culpable. Esto es una ola de detención de los opositores, de los alcaldes, de los líderes municipales y concejales. Entre ellos Carlos Chancellor, que actualmente está preso y perdió la vista, y es papá de un vino tinto. Cuarto punto de corrupción de Rangel, la minería ilegal, el tráfico de oro, el ecocidio en el arco minero y la repartición de todo este negocio con pranes y militares. Quinto punto, el tráfico de cabillas. De 2009 a 2011 se hizo una investigación donde se corroboró que por la puerta 4 de Sidor salía el cargamento pero nunca llegaba a su destino. El gobierno controlaba 85% del mercado de cabillas y su exportación. Aquí estaba implicado Sidor, Sidetur y Ceproca. Básicamente aquí se enfrentaron dos grupos, el del PSUV, Partido Socialista Único de Venezuela, y del Partido Comunista de Venezuela, PCV. Entonces, por esto y muchas cosas más, Rangel fue sancionado por la OFAC, es decir, Estados Unidos. Fue de los primeros 4 funcionarios del gobierno relacionados directamente con Chávez que se le congelaron todos sus bienes en el exterior, en la primera administración de Trump, por corrupción, soportar bandas armadas y también presionaba en los tribunales para que liberaran a los delincuentes. Porque básicamente trabajaban para él, hacían el trabajo sucio. A estas sanciones también se les une Canadá por vinculación con los militares. Y es ahí que aunque se lanzó en 2017 para volverse a reelegir como gobernador, y hubo un empate técnico con Andrés Velázquez, que vemos su última aparición pública, porque él fue a reclamar que había ganado él, pero por Twitter designa su sustituto y adiós Luque te apagaste, pidió asilo en México. Uy, porque esto está bueno. Mientras estaba al frente de la CBG, Rangel creó una empresa con su yerno que se llama Quimera Metals, que trabajaba sobre todo con la industria del cobre. Fue registrada desde 2005 y una de sus accionistas era la mamá de su yerno, Marixa Piazza, que fue Miss Venezuela en 1969. Ajá. La cosa es que esto tenía un domicilio en México que no existe, mire. O sea, sí existe, pero no es una empresa. A pesar de estar en la lista de las 5 más grandes de México, en su rublo. Y donde no tenía ninguna vinculación con Venezuela, a pesar de que toda la materia prima venía de Venezuela. Además que hacían triangulaciones con la compra de transporte público. Por ejemplo, hubo una flota de camiones valorados en $2.7 millones que nunca llegó al país. Y por último punto de corrupción también estuvo involucrado en los Panama Papers, que ya saben que estos eran empresas de papel para lavar dinero. Actualmente vive legal y cómodo en México. Apegado a su fiel estilo boliburgués, por ejemplo, él decía que estaba con el pueblo y que el pueblo debía comer piedras fritas en la época de escasez de 2014, mientras él ostentaba un reloj de $7.600. Vivía en el penthouse de los edificios Laughlin, se la pasaba con guardaespaldas y comía en la Posada del Chiquito, uno de los restaurantes más caros de Puerto Ordaz. Es así como se destruyó Guayana, una ciudad creada y fundada a partir de Sidor, de la siderúrgica del Orinoco, y donde hoy la violencia es la ley. Una historia más digna de la revolución.